Estás escuchando Estudiando al Aire, el estudio de la lección de escuela sabática a tu alcance. Esto es Estudiando al Aire. Y ahora sí, amigos, damos comienzo a nuestro estudio en forma formal para que podamos entender un poco esto del sello de Dios o la marca de la bestia. Y todo el estudio va a estar basado básicamente sobre lo que nos dice Apocalipsis 15:3, y de ahí vamos a ir viendo, porque hay muchos versículos que nos hablan y nos hacen referencia a estos temas. Y dice Apocalipsis 15:3, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Walter, ¿cómo podemos estar interpretando este versículo frente a este tema que tenemos de el sello de Dios o la marca de la bestia? Después vamos a definir ambos términos, ¿sí? El sello de Dios y la marca de la bestia. Pero podemos estar comenzando a hablar de una señal, algo que nos identifica. ¿Cómo comienza esto? Y me imagino remontándome hasta el Edén. Sí, es interesante, Omar, mirar a través de las Sagradas Escrituras que desde el mismo comienzo Dios distinguió a su pueblo. Diríamos hoy, como nosotros tenemos un nombre que nos dice de qué familia venimos, nuestro papá, nuestra madre, Dios tuvo siempre presente a su pueblo de una manera especial, para que todos pudieran identificar. Quizá el primer indicio que encontramos está en Génesis, el capítulo 17, desde el versículo 9 hasta el 11, donde Dios habla con Abraham y dijo: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarán entre mí y ustedes, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Así que la primera señal que aparece registrada aquí, Omar, ya en el libro del Génesis, es que el pueblo de Dios se distinguía a través de la circuncisión. Hay otra señal que está ya ahora, si nos vamos hasta el libro de Éxodo, el capítulo 31, Éxodo 31, nos da otra señal de cómo Dios ya desde antaño distinguió a su pueblo para que todos, cuando miraran a su pueblo, pudieran decir: se dieran cuenta que era algo diferente. Exactamente. A simple vista todos podemos ser parecidos, ¿no? Y fíjate qué dice Éxodo 31, versículos 13 y 17. Tú hablarás a los hijos de Israel, le dijo Dios a Moisés. En verdad, ustedes guardarán mis días de reposo, porque es señal entre mí y ustedes para sus generaciones, para que sepan que yo soy Jehová que los santifico. Así que guardarán el día de reposo, el sábado, porque santo es a ustedes. Y ahí está muy clarito, dos señales distintivas, la circuncisión y el sábado, que recordaban a los seres humanos que veían a ese pueblo que ese era el pueblo de Dios. Recordemos que ya en la creación Dios hizo 6 días de labores, y el séptimo lo creó para que en el futuro el hombre recordara que había que tener un descanso, que había que separar ese día específicamente para un encuentro especial. Exactamente. Y está tan claro, es más, si uno lee ya en la primera hoja de la Biblia, Omar, recordamos, mejor dicho, que Dios creó todo, que era bueno en gran manera. En gran manera. Y cuando llega el sábado, lo bendijo, ¿sí? Descansó y lo santificó. Además, lo mejoró, ¿sí? Todavía aún más, lo bendijo, lo santificó, o sea, sí. Redobló esa... O sea que desde antes de este registro aquí en Génesis explícito, ya implícitamente en la creación el sábado marcaba la señal que distinguía lo que eran sus hijos. De hecho que ahí no estaba todo el tema del pecado y todo lo demás, pero eventualmente esta señal se iba a mantener perpetuamente, dice el texto,
para que quienes miraran a su pueblo pudieran identificarlo. Este es el pueblo de Dios. Entonces tenemos dos señales distintivas. En principio podemos hablar del sábado y de la circuncisión. Eso pensando en antes de que Jesús viniera a esta tierra a dar su vida, vivir como uno de nosotros. Pero Pablo nos habla después de este tema de la circuncisión, porque fue un tema de conflicto durante mucho tiempo entre judíos y gentiles, que los circuncidados, los incircuncidados, donde había incluso entre los mismos discípulos algunos desencuentros. ¿Qué pasa ahora en el Nuevo Testamento? Bien, ahí es donde aparece ahora el tema central del estudio de esta semana, porque en el Nuevo Testamento, el sábado se mantiene, si vamos a ese punto, ¿no? No pasó de vista. La circuncisión fue hasta que Jesús murió en la cruz. Había todo una un ceremonial y demás. Esto era una parte. Pero el sábado permanece, y permanece con tal claridad. Primero, que Jesús y los discípulos respetaban y guardaban el sábado, Omar. Lo siguiente es que después que Jesús murió en la cruz, también los mismos discípulos siguieron guardando el sábado. Y es interesante, porque cuando uno piensa, ¿no? ¿Qué día murió Jesús? Pues el viernes, ya era pasado el mediodía. ¿Y qué pasó el sábado con Jesús? Estuvo en la tumba, descansó. ¿no? Descansó. ¿Y cuándo fue que resucitó? Pues después que pasó el sábado, ¿no? Y cuando uno mira esa secuencia, desde Adán y Eva, pasando por Abraham, todo el pueblo de Israel, hasta Jesús, su muerte, y llegamos hasta hoy, quizás haciendo un paneo muy rápido de la historia de la humanidad hasta aquí, vemos que el sábado está en la creación, está en el acto de redención, en la muerte de Jesús presente, y seguirá estando para siempre. Dice el profeta Isaías que de mes y de sábado en sábado seguiremos adorándolo en la eternidad. Así que el sábado es, y está bueno tener presente esto, una parte muy importante de lo que va a distinguir al pueblo de Dios, no solo desde el origen, sino por la eternidad. No debemos olvidar ese punto, porque es lo que nos va a ayudar a entender qué es el sello de Dios, en cierta manera, ¿no? Es realmente reconfortante saber que no hay solamente algo que nos distingue, pero si volvemos un poco a este acto que primariamente se había implementado en el pueblo de Israel, que era la circuncisión, ¿con qué lo hemos podido reemplazar hoy como para decir pertenezco a ese pueblo diferente? ¿No es el bautismo? El bautismo, exactamente, Omar. El que creyere y fuere bautizado, dijo Jesús, entonces será salvo. Hoy ya no se corta más una parte del cuerpo para decir, bueno, esto me está identificando como parte del pueblo de Dios. Hoy entregamos nuestra vida a Dios, y simbólicamente el bautismo es ese nacer de nuevo, es unirnos a esa familia espiritual, es aceptar a Jesús como Salvador, es reconocerlo como nuestro Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Es un poco circuncidar nuestro corazón. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestras pasiones. Diríamos. Exactamente. Es dejar de lado nuestras pasiones para dejar que el Señor tome posesión de ese corazón, esa mente, ese cuerpo, y nos perfeccione de tal manera que podamos entrar en este camino hacia la salvación. Y es más, Pablo, cuando va a hablar del sellamiento, de cómo somos sellados, quién nos sella, cómo nos sella, cuándo nos sella, esta idea que vos transmitís está en las cartas de San Pablo, y está bueno porque nos vamos poniendo en el contexto de, bueno, es cierto, no hay más circuncisión, pero hay un bautismo, y ese bautismo tiene que ver con una realidad espiritual. Mi mente ahora está consagrada a Jesús, y mi vida pertenece solo a Él. Eso es parte del mensaje que damos cuando nos bautizamos, y también nos estamos uniendo al pueblo de Dios. Es una nueva creación que hace Dios en nuestra vida, es morir a un viejo y antiguo yo, ¿sí? Dejar de lado todo eso que el egoísmo,
actual nos lleva a tener a veces y entregarnos a una vida que es una vida que tenemos que llenarla de fe, y esa fe nos va a accionar en el trabajo por los demás, ¿sí? Lograr conquistar otros corazones, una fe que obra por amor. Después de esta pausa musical vamos a comenzar a tratar, ahora sí, estos dos puntos que van a distinguir nuestra vida de lo que estamos haciendo o de lo que no debemos hacer, que es ese sello que pone Dios, el sello que ponían los reyes, esa marca especial, o una marca que nos va a identificar de otra manera. Por eso tenemos que tener en cuenta que depende cómo adoremos o a quién adoremos, es cómo va a ser ese sello, ¿sí? Así que no te vayas, enseguida retomamos nuestro estudio de hoy hablando de esas dos características en el estudio de hoy. Oíd lo que nos manda el Salvador, marchad y proclamad mi amor, pues he aquí yo con vosotros estaré, los días todos hasta el fin os guardaré. Id por el mundo, id y predicad el Evangelio, id va adelante el Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos pues a todos su amor. Mirad, mirad la condición del pecador, que triste es, que llena de dolor, sin luz, sin paz, camina a la destrucción y no conoce el gran peligro en que está. Id por el mundo, id y predicad el Evangelio, id va adelante el Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos pues a todos su amor. Salid, salid, embajadores del Señor, buscad, buscad al pobre pecador, aprovechad el tiempo que el Señor os da, pues pronto el día de salud acabará. Id por el mundo, id y predicad el Evangelio, id va adelante el Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos pues a todos su amor. Porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Esto es Estudiando al Aire. Así como lo habíamos prometido, comenzamos ahora a desmenuzar estas dos partes en las que nuestro título, que encabeza hoy el estudio,
nos está presentando el sello de Dios o la marca de la bestia. Y podríamos pensar teóricamente que son algo similar. Sin embargo, tienen connotaciones totalmente diferentes. Y todo pasa por otra palabra, que no es ni sello ni marca, es adoración. Y permítanme algo que hace unos días leía, donde en una iglesia estaban reunidos todos los fieles en esa iglesia, todos estaban cantando, alabando a Dios, cuando de pronto interrumpió en aquel lugar el ejército, la milicia. Y entonces, totalmente armados, dispuestos a todo, enfrentaron a la congregación diciéndole, bueno, aquellos que sienten que tienen que seguir adorando a Dios, pónganse del lado derecho, y los que tienen miedo o temen perder su vida, pásense para el lado izquierdo. La sorpresa fue que muchísimos de aquellos miembros fueron para el lado izquierdo. Y los verdaderos adoradores quedaron allí parados en un rinconcito. Y la sorpresa más grande fue que pensaron, bueno, acá alguno va a morir. Y les dijeron a los de la izquierda, bueno, ustedes pueden irse. Ustedes no tienen por qué estar acá. Y cuando quedaron solo aquellos verdaderos adoradores, el grupo que había entrado armado se desarmó, puso sus armas sobre los bancos y les confesaron a quienes habían venido a adorar en aquel día, dice, nosotros también somos cristianos, pero no queremos adoradores hipócritas, queremos verdaderos adoradores. Ahora, en el tema que vamos a presentar, hay también esa palabra, adoradores. Aquellos adoradores que tendrán un sello o que tendrán una marca. Walter, ¿qué significa el sello de Dios o la marca de la bestia? Bien, ¿qué tema? A veces por ahí usamos los dos términos como sinónimos o lo intercambiamos en nuestro léxico de todos los días. Sin embargo, cuando vamos a Apocalipsis, la marca y el sello son cosas tan totalmente diferentes como el día y la noche. Tan diferentes son, Omar, perdón, que Dios se toma el tiempo en Apocalipsis, en más de una oportunidad, de advertirnos para que no caigamos en el facilismo de recibir la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque recibir la marca de la bestia va a tener consecuencias extremas e irreversibles, eternas. Quizá leemos algunos versículos. En Apocalipsis capítulo 13, por ejemplo, nos recuerda en el versículo 17 lo que leemos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 17. Dice, vamos a leer desde el 16, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Imagínense, primera advertencia que vemos acá: si recibimos la marca de la bestia, si no tener esa marca, ¿sí? Lo primero que dice, yo no tengo esa marca, no voy a poder comprar ni vender. Está difícil, ¿no? ¿Qué pasaría si uno tuviera todo el dinero del mundo pero no pudieras comprar alimentos, medicamentos y atender las cosas necesarias? Bueno, el siguiente versículo está en el capítulo 14 y en el versículo 9. Está hablando el mensaje del tercer ángel, y dice que lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero.
recibir la marca de la bestia, nos dice acá, que va a tener consecuencias eternas. En primer lugar, recibiremos toda la ira de Dios. Las plagas que aparecen después descritas en el capítulo 16, y finalmente no solo el sufrimiento, sino eventualmente la destrucción eterna en el lago de fuego y azufre. Bueno, esto pasa y la advertencia es, por favor, no reciban esa marca. Es como si Dios nos dijera, miren hijitos, solamente hay dos formas de vivir en este mundo: adorando a Dios o adorando a la bestia y a su imagen. Si adoran a la bestia y a su imagen, en algún momento van a recibir esa marca. Y esa marca les permitirá comprar y vender, pero no les permitirá la vida eterna, porque no solo van a sufrir, sino además van a ser destruidos eternamente. Es muy gráfico, ¿no? No saca nada, presenta sin anestesia las consecuencias. Walter, surge una pregunta dentro de mi ignorancia. Cuando hablamos de la bestia, ¿nos estamos refiriendo a algún animal en especial o está haciendo referencia a ese símbolo que pone Daniel allá en el capítulo 7 y que también tiene que ver con lo que habla Juan acá en Apocalipsis? Esa bestia que surge del mar, que se enarbola como algo grande y destruye todo lo que está a su alrededor, presentándose a sí mismo. Si leemos el contexto, leíamos recién el capítulo 13 de Apocalipsis, recordamos que Juan, cuando se refiere a bestias, no está hablando de algún animal, sino tampoco usa el término en forma peyorativa. Hoy, cuando alguien es muy bruto, le decimos es una bestia, ¿no? Sino que está hablando de un poder, y un poder que tiene que ver con lo político y religioso, hablando del contexto quizá resumidamente, del contexto de Apocalipsis 13. Por eso dijo en el versículo 17, Juan, inspirado por Dios, ¿no? Si recibimos esa marca, y es cierto, vamos a tener algunos beneficios, vamos a poder comprar y vender, pero vamos a tener los resultados eternos de la perdición y no pertenecer al pueblo de Dios. Recibir la marca de la bestia significa que no, por más que tengamos el nombre de hijos de Dios, no estamos perteneciendo a su pueblo. Yo creo que esto es lo más gráfico posible, porque realmente en esta etapa de la vida, y siempre, y será hasta el tiempo del fin, habrá solo dos tipos de adoradores: los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia de su imagen. Y volviendo a la pregunta tuya, la bestia no es un animal, la bestia es un poder político religioso unido para imponer una falsa adoración. Y lo va a hacer de tal forma que va a engañar a uno de los escogidos, dijo Jesús, ¿no? Por eso un poco ese relato que hacía al principio. De repente podemos estar todos dentro de la iglesia, adorando, entre comillas, a Dios, y parecemos todos iguales, ¿sí? Pero hay algunos que estarán dispuestos a incluso sacrificar su vida en pos del Señor, y hay otros que saldrán huyendo, aunque estén dentro de la iglesia, porque no han recibido ese sello distintivo que los identifica como hijos del Señor, ¿no? Y realmente cuando uno se pone a analizar todo esto, da cierto escalofrío, porque lo habíamos visto en un par de estudios anteriores. Es decir, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde estoy? Y hoy tenemos, es una comparación que siempre hacemos, es decir, esto es algo que, esta batalla ya sabemos que fue ganada. Ahora, a pesar de que sabemos que fue ganada y que tenemos un premio a recibir, a veces seguimos del lado equivocado dando batalla, y eso nos pone con la incertidumbre de decir, ¿y yo? ¿Voy a ser salvo? ¿Dónde estoy? Si me apuran un poquito, ¿de qué lado voy a ir? ¿Derecho o izquierdo? Y cuando hablamos de dos situaciones, como decías recién, la Biblia es muy clara desde el mismo principio hasta el final. Hay solamente dos posiciones: o la luz o las sombras, o la puerta ancha, la puerta angosta, o los que hacen el bien y los que hacen el mal. No hay términos medios.
No hay un lugar donde vamos a parar todos y ahí se va a decidir. O estamos de un lado o estamos del otro. De entrada. Así que pensar en una situación así nos tiene que hacer reflexionar, porque vendrán tiempos muy difíciles y son tiempos que ya estamos viviendo en cierta forma. Sí. Porque vemos los acontecimientos que están sucediendo y sí. cómo esa bestia ha ido trabajando poquito a poquito, al principio tal vez en una lucha muy confrontativa, hasta que después con la sutileza y el engaño ha ido desviando nuestra atención hacia otros lugares. Tal cual. No te vayas, hay mucho más y queremos analizarlo contigo para que podamos aprender algo más de cómo prepararnos para este tiempo del fin. Voluntario del Señor, listo a servir, a llevar el Evangelio donde toque ir. Voluntad, voluntad, Cristo me pidió. Voluntad, voluntad, eso ofrezco yo. Para Cristo quiero ser fiel trabajador, misionero voluntario para el Salvador. En su viña quiero obrar y ocupado estar, mientras intercede Cristo presto a salvar. Voluntad, voluntad, Cristo me pidió. Voluntad, voluntad, eso ofrezco yo. Para Cristo quiero ser fiel trabajador, misionero voluntario para el Salvador. Cuando venga el Señor, Él me premiará, y su tierna voz bien hecho siervo fiel dirá. Voluntad, voluntad, Cristo me pidió. Voluntad, voluntad, eso ofrezco yo. Para Cristo quiero ser fiel trabajador, misionero voluntario para el Salvador. Esto es Estudiando al Aire. Estudiando al Aire. Como cada sábado, saludamos a nuestra audiencia, aquellos que fielmente siguen nuestra transmisión y se comunican a través de las redes sociales. Saludamos a Dina, un abrazo enorme, Dina querida, acá junto con tu amigo Walter, te enviamos un beso enorme, los mejores deseos de un hermoso sábado y que estés disfrutando de la compañía del Señor y de tus seres amados. También saludamos a Anita. Anita es una persona muy querida de acá en nuestra localidad, así que un beso grande, Anita. Y también tenemos otro saludo que nos están enviando, así que un abrazo muy grande para aquellos que tampoco se comunican, pero que sí están siguiendo. Deseamos de corazón que el Señor los esté bendiciendo y que las palabras que puedan estar escuchando sean de bendición en este día. Veníamos hablando acerca de el sello de Dios y de la marca de la bestia. Walter, ¿cómo y cuándo otorga Dios ese sello, esa marca de propiedad a su pueblo? Buenísimo. Omar, hay dos textos muy claros en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a estos textos para poder contestar esa pregunta fundamental. ¿Cómo y cuándo Dios nos sella, no? Sí. Uno está en Efesios el capítulo 1,
y vamos a leer un par de versículos, versículos 13 y versículo 14. Primer texto que nos habla acerca del sellamiento. Dice San Pablo, Efesios 1, versículos 13 y 14, en él, hablando de Jesús, en Jesús también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Simplificando y resumiendo el concepto de Pablo, lo que nos dice acá es, Omar, que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, en ese momento, arrepentidos, confesando nuestros pecados, el Espíritu continúa una obra en nosotros, que eso se llama sellamiento. Y esa usa una palabra. Es reafirmar, ¿no?, ese concepto que hemos adquirido, ¿no? Sí, señor. Y es más, usa una palabra, arras, garantía, ¿no? Quizá tiene sentido para hoy cuando compramos, no sé, un electrodoméstico, y dice, bueno, señor, esto tiene garantía por 12 meses. Y sabemos que por un año si se rompe cualquier cosa, vamos, nos cambia, nos repara. La garantía nuestra es la salvación, la vida eterna. Y en ese momento, Omar, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, somos sellados. El sellamiento es obra del Espíritu Santo y tiene que ver con aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Lo primero que nos dice Pablo, el primer concepto, ¿sí? Hay un concepto más, este aparece en el Apocalipsis. Vamos a ir hasta Apocalipsis capítulo 7, ¿sí? Apocalipsis capítulo 7 y vamos a leer algunos versículos también. Versículo 2 en adelante. Apocalipsis 7, versículo 2 en adelante. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Bueno, aquí Juan, inspirado por Dios, nos habla de otro proceso de sellamiento, que es antes que Jesús venga, y va a ser un sellamiento especial. Dice que ese sellado va a ser en la frente. La frente. Aquí hay más detalles. Y es interesante, Omar, si avanzamos hasta Apocalipsis 14, versículo 1, porque nos ayuda a entender mejor qué es el sello de Dios. Exacto. ¿No? Dice Apocalipsis 14, 1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Si unimos estos dos textos, bueno, ¿qué es el sellamiento? Bueno, decía Pablo que es obra del Espíritu Santo, que comienza cuando aceptamos a Jesús como Salvador, pero antes del tiempo del fin vamos a ser sellados con otro tipo de sello en la frente. ¿Cuál es este sello en la frente, según ahora el capítulo 14 y versículo 1? ¿El nombre de quién? De nuestro Padre. De Padre. Y el nombre de Él, de Jesús y de Dios, diríamos. El nombre de Dios es nuestro. ¿Qué significa eso? Pues estamos hablando con simbología y nada menos, Omar, que el carácter de Dios se reproduzca en el tuyo, en el mío y en cada uno de los que profesamos ser hijos de Dios. Eso y nada menos que eso es el sello de Dios. Vivir una obra del Espíritu Santo transformadora de tal manera en nuestra mente que nuestras vidas lleguen a reflejar el carácter de Jesús antes de que Él venga. Daría para entrar en más detalles, pero cuando vamos al sello de Dios, el sello de Dios no es más ni menos que la obra del Espíritu Santo en la vida humana que nos va transformando para ser cada día más semejantes a nuestro Padre Celestial y menos semejante a nuestros padres terrenales, diríamos, ¿no? Correcto. Por hablar de las flaquezas y debilidades que todos traemos ya por naturaleza, por causa del pecado. Habíamos leído en el bloque anterior otro versículo que también nos hablaba de sellamiento en la frente o en la mano. Uh-huh. ¿Por qué tenemos que ir y pensar siempre en la frente? ¿Qué connotación tiene eso de la frente? Y la frente, si uno lo mira técnicamente, Omar, dirían los... Algunos la tenemos más ancha que otros. Es cierto, los años y la experiencia. Pero aquí está, en esta parte, está el córtex prefrontal, por hablar técnicamente,
¿Qué significa eso? Es una parte vital del cerebro, porque ahí es donde yo puedo razonar de causa-efecto, tomar decisiones, poner metas, trazar planes, un camino para lograr esa meta, evaluar el curso de acción, hacer los cambios necesarios, y todo eso está aquí, en nuestra frente. Que de paso es lo primero que se afecta cuando uno se pone ansioso, cuando comemos mal, dormimos mal, trabajamos de más. No es extraño que metafóricamente en el Apocalipsis aparezca esta imagen de la frente como el lugar donde el Espíritu Santo va a obrar para ir transformando nuestra naturaleza humana, para que cada día nuestro carácter refleje más a Jesús y menos a nuestras características humanas que traemos por naturaleza del pecado, ¿no? Podríamos decir que ahí está el centro del razonamiento, Tal cual. que es el que nos hace decidir de qué lado vamos a estar. ¿De qué lado vamos a estar? Y recordemos que cuando hablamos de sello y de marca, volvemos nuevamente, estamos hablando de que solo hay dos tipos de adoradores. Los que adoran a la bestia y a su imagen, a ese poder espiritual que toma figura después de un poder político y un poder religioso, mezclados ambos, así que es poder que va a tener realmente mucha influencia mundial, o adoramos a Dios como nuestro creador. De eso depende si recibimos el sello, como leíamos recién, y el sello es reflejar el carácter de Dios por obra del Espíritu Santo, para resumirlo en términos simples, ¿no? Y la marca es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa, ¿sí? Por eso es importante que tengamos presente que ese sello que Dios puso es el mismo sello que hablamos al principio. Uh-huh. Esa marca distintiva que puso Dios desde el mismo Edén, desde la misma creación, ese día especial, separado, apartado, Uh-huh. donde nos permite, a través de este centro de razonamiento que tenemos, encontrarnos directamente cara a cara con Él y agradecerle por lo que hace por nosotros, Uh-huh. el haber dado su vida para nuestra salvación. ¿Por qué tenemos que estar luchando en contra de lo que Él está haciendo en nuestro favor? Y eso es lo que muchas veces hacemos. Es como cuando papá o mamá te retan, sabiendo que estás haciendo algo mal, tratás de refutar los buenos argumentos. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Nuestro Padre Celestial entregó su vida para darnos vida y que la tengamos en abundancia. Ahora no depende de Él, depende de cada uno de nosotros. Nosotros elegimos, Omar, y eso es vital en este estudio que estamos teniendo. ¿Saben? Puedo decir con toda certeza, por lo que hemos estudiado hasta acá a lo largo de todo el trimestre, que lo más seguro para el ser humano es salvarse. Porque Dios hizo todo lo necesario para que seamos salvos. Sin embargo, ¿por qué se pierde la mayoría? Y no es porque no sea seguro salvarse, es porque lo más fácil desde el punto de vista humano es, en lugar de adorar a Dios, es hacer lo que a mí me gusta. Lo que a mí eso me me gusta. sale muy fácil, muy fácil. Es lo que traemos ya incorporado. Y me sale tan fácil que cuando estoy mal me pongo peor, como mal, duermo mal, trato mal a quienes digo que amo, y de veras que eso no es el sello de Dios. De veras que todavía estamos en un proceso donde el sello y la marca no se han impuesto todavía, por lo menos para Tenemos la ponernos seguridad que dentro del todavía contexto cronológico, no se están pero dando. cada día yo estoy decidiendo hacia qué lado voy, hacia la marca o hacia el sello. Lo elijo cada día, aún en esas pequeñas cosas, ¿no? Ser consciente de esta realidad y recordar que Dios hizo todo para salvarme, y dentro de eso, como tú bien decías, que tiene que ver con el sello de Dios, que reflejar su carácter, pues es honrarlo como creador, y la mejor forma de honrarlo como creador externamente, esto es la punta del iceberg, lo que uno ve, Tal cual. es también respetar el día que nos recuerda a Dios como creador, como sustentador, como redentor, y el único día que está dentro de la ley de Dios, que es amor. El único día que el único mandamiento que nos recuerda eso es el cuarto mandamiento. Así que dentro de la adoración a Dios, también el sábado como día de descanso, de oración, es parte vital, como ese concepto del sello que estamos viendo recién. ¿Por qué? Porque si hacemos honor a Dios y somos fieles a Él, así como Dios honró y descansó
en la creación, así como Jesús lo hizo, y aún en su misma muerte nos dejó ejemplo de descansar confiados en Dios. Cada semana, cuando llega el sábado y nosotros nos desconectamos de nuestras tareas, nos conectamos más con quienes están a nuestro lado y más con Dios. ¿Sabes lo que estamos diciendo? Dios, me doy por vencido, yo no puedo, sálvame. Porque finalmente la oración tiene que ver con eso, reconocer que el único que me puede salvar es Dios. Yo no puedo obrar mi salvación. Ese es un gran tema, porque muchas veces tratamos humanamente de hacer cosas para salvarnos. Uh-huh. Y esto es dejar de hacer justamente todo lo contrario. Me doy por vencido. No, yo no voy a hacer nada. Hacerlo en mí. Sí, sí. Y todavía seguimos luchando con eso. Uh-huh. Todavía nos falta un pequeño bloquecito más y enseguida volvemos. Queremos aplicar esto que hemos estudiado hoy para que sirva en nuestra vida, que podamos entender qué debemos hacer para ser salvos. La app para Android. Búscanos como Nuevo Tiempo Libertador Radio. Esparcid la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrad a quien no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Alumbradles el sendero de la eterna salvación, y que acepten del Cordero la promesa de expiación. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Como un barco zozobrante en las ondas de la mar, nuestro mundo tan valiente va muy pronto a naufragar. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Esto es Estudiando al Aire. Estudiando. Dice la escritora cristiana Elena de White: los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para recibir la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Con este pensamiento vamos a tratar de, en pocas palabras, resumir lo que hemos estudiado hoy. ¿Qué es, Walter, y cómo podemos aplicar esto en nuestra vida hoy? ¿Recibir el sello de Dios o tener una marca que sea identificatoria de lo malo? Bien. Solamente hay dos realidades desde el punto de vista espiritual en nuestro mundo, y eso va a ser así hasta que termine esta etapa y Jesús venga, como esperamos, ¿no? Y esa realidad es que vos y yo todos los días tenemos que elegir a quién vamos a adorar. Y elegir adorar significa, en términos prácticos, quién es el más importante para mí.
Cuando yo aún en pequeñas cosas elijo hacer lo que a mí se me antoja, lo que me gusta más, lo que me sale más fácil, y no tengo en cuenta a los principios que Dios nos ha dejado en su palabra, en realidad poco a poco me estoy preparando para recibir una marca. Esa marca se llama en el Apocalipsis la marca de la bestia. Cada mañana, cada tarde, cada día voy tomando decisiones y voy marcando un rumbo. Me voy ¿sí? amoldando Te vas, a y ese... este es gradual, es imperceptible y muchas veces involuntario. Cuando digo involuntario, Omar, vos y yo tenemos a veces reacciones involuntarias, aún para con quienes más amamos, y después que hicimos nos dimos cuenta y le pedimos disculpas. Bueno, hasta ahí no hay problema. Pero darnos cuenta y pedir disculpas hace que yo pueda cambiar el rumbo. En lugar de seguir caminando hacia el día que un día me pongan una marca, la marca de la bestia, ahora estoy eligiendo para que Dios me selle. Estoy tomando un curso de acción diferente. El sello de Dios es obra del Espíritu Santo. Es una obra constante de todos los días que comienza cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador y me va transformando a tal punto que un día antes que Jesús regrese, el Espíritu Santo hará una obra tan especial en mi vida que mi carácter reflejará lo más claramente posible, humanamente hablando, el carácter de Dios. Ese es el sello. Y hay otra realidad, la marca de la bestia, que es parecerme cada día más al originador del mal, exacerbar mis defectos, dañar a quienes digo que amo, a veces con buenas intenciones. Poco a poco uno va tomando decisiones diariamente que nos van llevando o más cerca de Dios o más lejos de Él. No hay un camino neutral. No hay algo intermedio. Queridos amigos, estamos viviendo ya los tiempos finales. Solamente basta con abrir un diario, prender un televisor y escuchar que el 98-99% de las noticias son daños, maldades, robos, asesinatos, problemas en la tierra, sequías, incendios, inundaciones, volcanes, desastres naturales. Ya aquellos ángeles que leíamos en Apocalipsis, que están sosteniendo los vientos para que no destruyan la tierra, ya casi no pueden contener la maldad que existe en nuestro mundo. Sabiendo eso, viendo el contraste que hay entre el bien y el mal, entre ese sello divino que Dios está dispuesto a poner en tu frente como marca distintiva, y viendo la posibilidad de tener una marca de perdición eterna, ¿qué elegís? ¿Qué elijo yo cada día? ¿Qué hago que mi vida sea distinta, que tenga un valor diferente? ¿De qué lado estoy jugando hoy? ¿De los que van a ganar? Porque ya sabemos el resultado, o de los que van a perder. Antes de terminar nuestro programa de hoy y despedirnos de cada uno de ustedes, me gustaría pedirle al pastor Walter que nos dirija en una oración, pidiendo por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros, los que componemos este equipo, y tratamos de transmitir por aquellos que están haciendo lo mismo en otros lugares, tratando de llevar este mensaje de salvación hacia aquellos que todavía no tienen el conocimiento suficiente de ese sello divino o de esa marca malévola. Walter, ¿quisieras orar con nosotros, por favor? Claro que sí. Te invito, amigo, a que inclines tu rostro para poder orar. Nuestro Padre Eterno, estamos concluyendo este estudio tan importante acerca de nuestra realidad espiritual hoy. Queremos en primer lugar agradecerte por la luz que nos has dejado escrita en tu palabra, por la claridad que hay en ella, por recordarnos que hay solo dos formas de adorar: adorarte a ti, Padre, o terminar adorando a la bestia y a su imagen, este poder espiritual que se transformará en un poder político y religioso que afectará la vida de
todos quienes vivimos en este planeta. Por favor, danos tu espíritu para recibir todos los días la fuerza, la sabiduría y el poder transformador de nuestra vida y nuestro carácter para que te reflejemos más claramente Amén. a ti. Señor, bendice a cada uno de nuestros amigos que nos están viendo, escuchando, donde estén, que tu Espíritu Santo siga iluminando sus mentes y que cada nuevo día que tú les regales, ellos puedan elegir también adorarte como el único Dios verdadero. Pedimos tu bendición confiando en tu amor y en tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Walter, por haber compartido con nosotros estos momentos de estudio, de meditación en la palabra de Dios. Y te agradecemos, como siempre, estás invitado Gracias, permanentemente a nuestra casa. Así que muchísimas gracias por compartir esto. Gracias, equipo técnico, por habernos acompañado durante esta mañana. Y deseamos bendiciones para cada uno de nuestros amigos y oyentes, despidiéndonos hasta el próximo sábado, cuando digamos que estamos estudiando al aire. Hasta aquí estuviste escuchando